Buenos días a todos, mi nombre es Victoria Maciero y junto con mi compañera Jimena Jurado vamos a hablar en esta oportunidad de lo que son los músculos de la pared anterolateral del tórax. Los objetivos para la clase de hoy van a ser, primero, describir los tres grupos musculares que van a formar a la pared anterolateral del tórax, hablar de su inervación e irrigación y por último, poder comprender el rol que cumple cada músculo en lo que es la mecánica ventilatoria. Bien, empecemos hablando de cómo se dividen los músculos de la pared anterolateral del tórax. Se van a dividir en tres planos. Un plano superficial o un grupo superficial que se va a encontrar externamente al plano óseo, o sea, externo a las costillas. Un grupo intercostal que se encuentra ocupando el espacio intercostal. Y por último, un grupo profundo que se va a situar internamente en lo que es el plano esquelético. Vamos a arrancar con lo que es el grupo muscular superficial. Este grupo va a estar formado por cuatro músculos, lo que es el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato anterior. Son todos músculos que ya vimos en lo que es el módulo de locomotor, así que vamos a hacer un breve repaso de sus inserciones, de su irrigación y de su inervación. Vamos a empezar con el pectoral mayor. Como saben, este músculo va a formar parte de la pared anterior de la axila y va a tener varias porciones. Algunos autores describen dos porciones, otros describen tres. Nosotros vamos a describir tres porciones. El pectoral mayor entonces se va a insertar en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula. Esta porción se denomina porción clavicular. Se inserta también en la cara anterior del esternón. Se describe que estas fibras se van a entrecruzar con las fibras del pectoral mayor contralateral y en los cartílagos costales de la quinta, sexta y séptima primeras costillas. Esta porción se denomina porción esternocostal. También se va a insertar en la parte anterior de la vaina de los rectos del abdomen, que van a conocer mejor en los TPs que siguen, y esta última porción se va a denominar porción abdominal. Todas estas porciones del músculo van a converger hacia lo que es el húmero para insertarse en el labio anterior del surco intertubercular. Se encuentra inervado por lo que son el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, ramos colaterales del plexo braquial, y su vascularización va a estar dada por lo que se denomina la rama pectoral de la arteria toracoacromial. Recuerden que la arteria toracoacromial es rama de la arteria axilar. Y también se describen unas arterias perforantes que van a proceder de las arterias intercostales. Pasemos al siguiente músculo, en este caso va a ser el pectoral menor, ahí lo tenemos marcado en naranja. Se va a insertar en el borde superior y en la cara lateral de las tercera, cuarta y quinta costilla. Noten cómo se va a insertar a través de lo que se denominan digitaciones, son tres, una para cada costilla. De ahí los fascículos se van a unir y van a dirigirse hacia el superior para terminar insertándose en lo que es la mitad anterior del borde medial de la apófisis coracoides. El pectoral menor se va a encontrar inervado por lo que es el nervio pectoral medial, que va a proceder del fascículo medial del plexo braquial. Va a estar vascularizado por la rama pectoral de la arteria toracoacromial y también por algunas ramas de la arteria torácica lateral. El siguiente músculo que vamos a ver es el subclavio, ahí lo tienen marcado en naranja. Se va a insertar en lo que es el primer cartílago costal, así como en la porción ósea correspondiente a la primera costilla, por medio de un tendón resistente que se va a prolongar a lo largo del borde inferior del cuerpo muscular. De ahí se va a dirigir hacia el lateral para terminar insertándose en lo que es el surco para el músculo subclavio que se encuentra en la cara inferior de la clavícula. Se encuentra inervado por lo que se denomina el nervio del músculo subclavio, es otro ramo colateral del plexo braquial, van a ser este nervio de lo que son los ramos anteriores de C5 y C6, y se encuentra por último vascularizado por ramas directas de la arteria axilar o algunas pequeñas ramas de la rama toracoacromial. Por último, nos queda hablar del músculo serrato anterior. Este músculo se encuentra aplicado sobre la pared lateral del tórax. Se va a extender desde lo que es el borde medial de la escápula y sobre las 10 primeras costillas. Las inserciones costales se van a realizar mediante digitaciones, generalmente son 10, en las 10 primeras costillas, lateral y posteriormente a las inserciones de los músculos pectorales. Está formado por tres porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior, o primera porción, segunda y tercera. La primera porción se va a insertar en el borde lateral de la primera costilla, se trata de una inserción inconstante, en la cara externa de la segunda y en un arco facial intermedio en dichas inserciones. La segunda porción o porción media va a estar formada por tres digitaciones y se va a insertar en lo que es la cara lateral de las costillas segunda, tercera y cuarta. Y por último, la tercera porción o porción inferior se fija a la cara externa de las costillas quinta a la décima,
por medio entonces de 6 digitaciones distintas. Por último, se va a encontrar inervado por lo que se denomina el nervio torácico largo, que van a ser de las raíces de los ramos anteriores de C5, C6 y C7, raíces del plexo braquial. Su vascularización va a estar dada por la arteria tóraco-dorsal, de la arteria torácica lateral y de ramas perforantes de las arterias intercostales posteriores. Bien, ya terminamos con lo que es la descripción del primer grupo muscular, de los músculos de la pared anterolateral del tórax, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las funciones de los mismos. Si bien ustedes ya las funciones las conocen de lo que es el módulo locomotor, además de esas funciones van a tener lo que son funciones respiratorias, o sea, van a participar en lo que es la respiración. Cabe aclarar que en este trabajo llamamos respiración a lo que verdaderamente se denomina ventilación. No debe confundirse con lo que es la respiración celular, que son los procesos por los cuales la célula generará ATP. Este tema en realidad es un tema bastante de fisio, si se quiere, lo van a ver mejor el año que viene. Es necesario o nos parece importante a mi compañera y a mí que tengan conceptos básicos sobre lo que es la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, entonces, la mecánica ventilatoria va a ser el estudio de las fuerzas aplicadas a los pulmones por los músculos respiratorios y por la caja torácica. Habiendo aclarado lo que es la mecánica ventilatoria, vamos a hablar de las fases de la respiración. La respiración consta de dos fases, lo que es la inspiración y la expiración. Empecemos con la inspiración. La inspiración es la entrada de aire en los pulmones. Como dice la diapositiva, se trata de un proceso activo. Por lo tanto, quiere decir que para que ocurra hay que aplicarle una fuerza. Esta fuerza va a ser la contracción de ciertos músculos que van a provocar la expansión de la caja torácica. El principal músculo de la inspiración va a ser el diafragma, que si bien van a tener un trabajo sobre eso, básicamente el diafragma cuando se contrae va a descender en sentido rostro-caudal, lo que hace que el volumen de la caja torácica aumente. Eso es la inspiración. La expiración, al contrario, es la salida de aire de los pulmones. Se trata de un proceso pasivo, debido a que no se va a dar por una contracción muscular, sino que se da por la relajación de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, es un fenómeno puramente pasivo que se da por el retorno del tórax sobre sí mismo. Esto es posible gracias a la elasticidad de los elementos osteocartilaginosos que forman el tórax y por la propia elasticidad del pulmón, del parénquima pulmonar. Entonces, los músculos que acabamos de ver, lo que es el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato y el subclavio, van a ser músculos inspiratorios. Los músculos inspiratorios se van a dividir en dos grupos. Los músculos principales de la inspiración, como son el diafragma, los elevadores de las costillas, los intercontales externos, etc. Y lo que son los músculos accesorios de la inspiración, que participan en la inspiración forzada. En este grupo pertenecen los pectorales, el serrato y el subclavio. Tengan en cuenta que estos no son los únicos músculos accesorios que hay de la inspiración, sino que también se encuentran agrupados en este grupo los escalenos y el esternocleidomastoideo, entre otros músculos. Algo muy importante que tienen que saber es que todos estos músculos poseen inserciones en las costillas superiores y lo que hacen es elevar la caja torácica. Para ser más precisos, cuando el pectoral mayor va a tomar punto fijo en el húmero, lo que hace es elevar el tórax. Lo mismo con el serrato, pero esta vez va a tomar punto fijo en lo que es la escápula. Lo que hace es inmovilizar la escápula y eleva las costillas cuando se contrae. El subclavio eleva la primera costilla y por último el pectoral menor también toma punto fijo en la escápula y eleva las costillas. Vean que todos estos músculos a tener inserciones en las costillas lo que hacen y tomar punto fijo en lo que es la cintura escapular, elevan las costillas, expanden el tórax y por lo tanto son músculos de la inspiración. De todas maneras, al final de la presentación les dejamos un cuadro que resume la función de todos los músculos de los que vamos a hablar. En este video podemos ver que cuando se contraen estos músculos, extienden la caja torácica. Lo mismo con el diafragma, cuando este se contrae, desciende y aumenta el volumen del tórax. El primer grupo muscular del que vamos a hablar son los músculos intercostales. Estos músculos, como su nombre indica, intercostales, se van a encontrar entre las costillas adyacentes. Es decir, que van a rellenar el espacio que queda entre las costillas en lo que es la caja torácica en su conjunto. Y junto con los músculos que vamos a ver en todo este teórico, participan en el mecanismo de la ventilación. Los músculos intercostales, para estudiarlos, los podemos dividir en tres planos.
un plano externo, un plano medio y un plano profundo, claramente de superficial a profundo. El primer plano que vamos a hablar es el plano externo, que va a corresponder a dos músculos, y el primero de ellos es el músculo intercostal externo. En esta imagen podemos ver una caja torácica en donde la parrilla costal izquierda ha sido parcialmente disecada. Marcamos al músculo intercostal externo con un color y vemos que se va a insertar en la costilla que se encuentra superior a él, particularmente en el borde externo del surco costal de esa costilla, y sus fibras se van a dirigir inferior y anteriormente, como acercándose hacia el esternón, para ir a insertarse en la costilla que se encuentra inferior, particularmente en el borde externo del borde superior de esa costilla. Aparte, podemos notar que este músculo no se encuentra en los espacios intercostales que se encuentran a los lados del esternón. ¿Por qué? Este músculo recién va a comenzar a rellenar los espacios intercostales a partir de la articulación costocondral. Recuerden que esta articulación es entre la costilla y su cartílago costal. Y de ahí se va a dirigir todo hacia posterior hasta la articulación costotransversa. Pero el espacio que queda a los lados del esternón no va a estar vacío, sino que este músculo, el intercostal externo, se continúa hacia anterior hasta el esternón por una membrana fibrosa llamada, como el mismo músculo, membrana intercostal externa. El segundo músculo del plano externo corresponde al músculo elevador de las costillas. Este músculo se va a encontrar en la parte posterior de la caja torácica, en la parte posterior específicamente de los espacios intercostales. Por eso tenemos una imagen de una vista posterior de la caja torácica donde vemos las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Este músculo se va a encontrar por detrás de los músculos intercostales externos y cubierto por los músculos del dorso. Se va a insertar en las apófisis transversas, en el vértice de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, para dirigirse de manera oblicua hacia inferior y lateral para ir a insertarse en la costilla que se encuentra inferior a él. Solamente en los niveles más inferiores de los espacios intercostales vamos a ver que estas fibras musculares de este músculo, en vez de ir a insertarse en la costilla que se encuentra inferior a ellos, se insertan en la segunda costilla inferior a ellos. ¿Sí? Ahí marcamos uno que vemos que se dirige hasta la segunda costilla. El plano medio corresponde a un solo músculo, que es el músculo intercostal interno. Para eso vemos esta imagen que ya vimos para ver músculo intercostal externo, y ahora vamos a marcar en ella el músculo intercostal interno. Vemos que este músculo comienza a rellenar los espacios intercostales partiendo desde el esternón, a diferencia del intercostal externo, y continúa rellenando todos los espacios intercostales de la circunferencia de la caja torácica, pero se queda a mitad de camino a la altura específicamente de la línea axilar media. ¿Y dónde se va a insertar? Bueno, se va a insertar en la costilla que se encuentra superior a él, en el mismo lugar que se inserta el músculo intercostal externo, pero detrás de este músculo, o medial, mejor dicho. Y se va a dirigir desde ese lugar de manera oblicua hacia inferior y lateral, como alejándose del esternón, para insertarse en el borde superior de la costilla que se encuentra por debajo. El último plano, o plano interno de los espacios intercostales, está compuesto por dos músculos. Uno de esos músculos es el músculo intercostal íntimo, en este caso, que va a ser más profundo de los intercostales que vimos hasta ahora. En la imagen de la derecha podemos ver a la caja torácica desde una vista anterolateral, en donde vemos que se ha disecado una porción rectangular de la misma. Esa porción rectangular la vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde vemos una costilla hacia superior, el espacio intercostal con los músculos intercostales inferior a ella y inferior la otra costilla. En los músculos intercostales vemos de superficial a profundo el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno, y por detrás de él vemos un pequeño pedacito del músculo intercostal íntimo. Si bien ahí vemos a los vasos intercostales, no le presten atención. Este músculo intercostal íntimo va a estar profundo al intercostal interno, como vemos en la imagen, y además, al igual que los otros intercostales, no va a ocupar toda la circunferencia de los espacios intercostales de la caja torácica, sino que sus fibras recién van a comenzar a verse
a 5 o 6 centímetros del esternón y se ven hasta el ángulo lateral de la costilla. Solamente ese espacio y profundo al intercostal interno. Si bien en esta imagen no podemos apreciar muy bien eso, podemos decir que el músculo intercostal íntimo se va a insertar hacia superior en el borde interno del surco costal de la costilla superior y de allí se dirige por medio de fibras oblicuas que tienen la misma dirección que las fibras del intercostal interno, o sea hacia inferior y posterior, para ir a insertarse al borde superior de la costilla que se encuentra inferior a ellos. El otro músculo que integra el plano profundo o interno es el músculo subcostal. Este músculo no es otra cosa que la continuación hacia posterior del músculo intercostal íntimo que vimos recién. Para eso tenemos esta imagen donde vemos una vista anterior de la caja torácica en la que se disecó toda la parrilla costal anterior, inclusive el esternón. Entonces estamos viendo el interior de la caja torácica y vemos que es una vista anterior porque vemos los cuerpos vertebrales. Vemos ahí marcado el músculo subcostal. Este músculo se va a insertar en la cara interna de la costilla que se encuentra superior y se va a dirigir de manera oblicua hacia inferior a la cara interna de la costilla que se encuentra inferior o la segunda costilla inferior, como vemos en la imagen. Y con esto terminamos la descripción de los músculos que integran el grupo muscular intercostal. Lo último para decir de todos estos músculos es que todos estos músculos se van a encontrar inervados por el nervio intercostal de cada espacio correspondiente y se van a encontrar irrigados por la arteria intercostal de cada espacio correspondiente. Por último vamos a hablar de la acción de estos músculos. Algunos autores, y este tema es muy debatido, consideran que los músculos intercostales externos y elevadores de las costillas participan durante la inspiración basal. Si bien sabemos que la inspiración basal está dada principalmente por el diafragma, estos músculos participarían colaborando con el mismo, ayudando a elevar las costillas y el esternón. Pero sepan que esto difiere mucho entre las bibliografías. Asimismo, y con mucha discrepancia, algunos autores, como Capanghi, en su libro de Fisiología Articular, consideran a los músculos intercostales internos como participantes en la aspiración basal. Si bien sepan que la aspiración basal, o sea la salida de aire desde los pulmones, se da principalmente por un mecanismo pasivo que se da por la relajación del diafragma. Pero según estos autores, estos músculos participarían ayudando a descender las costillas y el esternón. De todas maneras, sus funciones son aún muy debatidas. Ya hemos terminado con el grupo muscular superficial y el grupo muscular intercostal. Ahora por último nos queda ver el grupo muscular profundo. Este grupo va a estar formado únicamente por un músculo que se denomina el músculo transverso del tórax. El músculo transverso del tórax, o antes también denominado triangular del esternón, se encuentra situado sobre la cara posterior del plastrón esternocostal. Los fascículos de este músculo lo que van a hacer es unir el esternón a los cartílagos costales. Hacia medial se va a insertar por medio de lo que es una lámina tendinosa en la parte inferior de la cara posterior del esternón, a lo largo del borde lateral del hueso, y en lo que es el borde y la cara posterior de la apófisis sifoides. Estas fibras musculares se van a dirigir hacia lateral para terminar por medio de diversas digitaciones en lo que es la cara posterior de los cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto. Se encuentra inervado por los nervios intercostales e irrigado por ramas de la arteria torácica interna. Se trata de un músculo que está en involución y que no tiene una función demasiado relevante, pero se encarga de descender las costillas.